astrofísicos como Joseph Allen Hynek, asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Aquel colectivo fue conocido como el Colegio Invisible. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero. Hasta que las tropas de Napoleón pisaron Egipto, el contenido de cientos de miles de paneles con jeroglíficos era un misterio para la humanidad, porque hacía 2 milenios que desaparecieron los últimos escribas capaces de interpretarlos. Pero no es el único caso. Las maderas rongo rongo de la isla de Pascua, las tablillas de arcilla sumerias, los textos de algunos libros considerados malditos, son tan solo algunos ejemplos de ese conocimiento prohibido al que hoy vamos a intentar aportar luz. Iniciamos viaje. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Laura Falcó. Hace frío aquí, ¿no? En el Colegio Invisible, a veces, cuando no le ponemos ganas a la chimenea, se extiende un fresquito interesante, ¿verdad? Sí, la verdad es que estamos aquí todos un poco acurrucaditos, te diría yo, ¿eh? Pues esto es culpa de Josep, que por cierto, ¿dónde está? Se habrá ido al cuarto de baño, seguro. Este hombre... Ah, no, mira, por ahí viene. Josep, ¿qué pasa, hombre? Buscando madera, como siempre. pero si sabías que veníamos aquí, ¿por qué no has encendido la chimenea antes? Porque desde que he dejado fumar no tengo el chisquero. Chisquero para... El chisquero. Ya lo busco yo. Jesús, por favor. Mira, Jesús. Bueno, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Pues bien, con ganas de arrancar y con un poquito de frío, pero vamos, ya le ponemos solución. Sí, pues fíjate, yo sé que nuestro invitado de hoy, eso del frío lo lleva realmente mal, muy mal, muy mal. Miguel Pedrero, ¿qué haces por el jueves? Muy buenas, pues nada, me habéis invitado aquí a este Colegio Invisible, pero como siempre que me invitáis, pues hace un frío del carajo. Sí, ¿verdad? Odio el frío, ya sabéis que yo soy un gallego del sur que odia el frío y la lluvia. Aquí los mejores amigos del frío los tienes ahí fuera, que si te das cuenta están todos posados en tierra. Ah. ¿Sabes lo que son, no? No. Los grajos. Ah, vale, claro. Ya sabes que cuando el grajo vuela abajo, pues eso. En todo esto, simplemente por dejarlo todo muy claro, es culpa de Josep, ¿de acuerdo? Vale. Tenía que haber encendido. La única función que tiene Josep en el Colegio Invisible es encender la chimenea. Ya los demás nos encargamos de los ágapes. Ves que hay una mesa bien surtidita de eso comida. Es lo bueno, bien, pero eso fíjate que ser el dueño del fuego tenía su importancia ritualística también en la antigüedad, o sea que también tiene ahí esa lectura simbólica. Mira, ahí lo has dado. Mira, me voy a hacer muy amigo tuyo, Jesús. Pero el encargado del fuego, si se le apagaba el fuego, lo pagaba muy caro, ¿eh? Sí, se le cortaba. ¿Qué se le cortaba? La barba. Había algo que se le cortaba. No, tú tienes pinta de druida, además, con la barbita y tal. O sea que fíjate si... Bueno, en fin, toma, ya te las deja el chisquero, ¿no, Jesús? Pues venga, encender el fuego. En fin, que hoy os vamos a hablar de algo tan sumamente amplio como es el conocimiento prohibido. Quizás detrás de este concepto, pues, sea quizás el concepto un poquitín grandilocuente, pero bueno, lo vamos a intentar descubrir a lo largo de los próximos minutos. Y hay que decir, Laura, que si hay un país que poseía un conocimiento, no sé si prohibido, pero desde luego muy avanzado para lo que se presuponía, ¿no?, a las diferentes culturas de ese tiempo, ese es Egipto. A ver, ¿qué sabían de, por ejemplo, ciencia los egipcios?
Pues fíjate que en 1858 hubo un abogado y egiptólogo escocés, hablamos de Alexander Henry Hind, Sí. que bueno, que dando una vuelta pues por las tiendas de tenderetes de Luxor, descubre de repente un papiro muy interesante, y es que este papiro de 6 metros de largo y 33 centímetros de ancho, que había sido encontrado según los vendedores cercano al complejo de Ramsés II, del complejo funerario, resulta que incluía una serie de textos pues muy curiosos. Cuando este señor muere, el papiro pasa a formar parte del fondo del Museo Británico, y es entonces cuando se dan cuenta que una parte de este papiro está en el Museo de Brooklyn y que ambos casan. El caso es que está escrito en hierático y comienza con la siguiente frase, que es muy intrigante. Pone: cálculo exacto para entrar en conocimiento de todas las cosas existentes y de todos los oscuros secretos y misterios. Vamos, esto podría ser cualquier cosa imaginable, y además... No se dejaba nada fuera, ¿no? Claro, no. Bueno, ¿realmente qué es? Pues es un tratado de matemáticas, precisamente. Es llamado Papiro Rind, y es la mejor fuente de información sobre matemáticas egipcias que se conoce. Se sabe que fue escrito por un escriba llamado Ames en el 1650 a.C., y fíjate que explica desde cómo sumar, restar, multiplicar o incluso cómo resolver diferentes problemas de trigonometría, geometría o incluso aritmética aplicada. El caso es que además de este papiro, que quizás sería el principal de esta misma época, data también el papiro de Moscú, que en este caso fue descubierto entre las momias reales de Deir al-Bahari y se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Pushkin en Moscú. En este caso contiene 25 problemas, entre los cuales se halla el que para muchos es el logro quizás más impresionante, que es calcular el volumen de una pirámide truncada. Estos dos documentos serían quizás los principales, pero hay otros, como el papiro de Kaun, que en este caso pues habla de progresiones aritméticas, el papiro de Berlín, donde se habla de resolución de sistemas de ecuaciones y empleo de raíces cuadradas, o el conocido como rollo de Cruero, que en este caso fue comprado también por Rind en el mismo tiempo que en el de Ames, y en este caso habla de equivalencias de fracciones unitarias. Y por último tendríamos en el Museo de Bellas Artes de Boston el papiro Reisner, que este es de 1904, encontrado en esa época, y que se refiere a cálculos de excavaciones y volúmenes de rocas y muros. O sea, como puedes imaginarte, realmente yo creo que ha habido culturas modernas que sabían bastante menos de matemáticas que probablemente los egipcios. Sí, desde luego, en este caso el conocimiento prohibido estaría vinculado más a las matemáticas, también incluso a lo que es la arquitectura y la ingeniería, ¿no? Bueno, de hecho, tal conocimiento tenía esta gente que siempre se ha dicho que, habiendo construido como construyeron las 3 pirámides de Giza, pues todavía no se han podido replicar, porque realmente no hay nadie que a ciencia cierta haya dicho se construyeron de esta forma. En fin, teorías se han esbozado. Además, la de Dios, pero... Fíjate, esta reflexión que haces es muy interesante. Gracias. Porque esa idea de un conocimiento secreto trasciende a esos tiempos de Egipto y, por ejemplo, al tema de las pirámides. ¿Dónde están los planos de las pirámides? ¿Cómo diseñó Imhotep esos planos? Podemos pensar que su fórmula era parecida a la de los antiguos picapedreros medievales y masones medievales, cuando iban con los planos de encomienda en encomienda para que no pudieran robar ideas. O sea, pensad que erigir un edificio, saber qué pesos aguanta, cómo distribuir las cargas, la luz, etcétera, es un ejercicio tremendo. Y es paradójico que la civilización que más conocimiento nos ha dejado escrito es seguramente de las que menos sabemos. Y eso es en parte porque ese conocimiento era velado a la mayoría de los mortales. De todas formas, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yendo al comienzo de la exposición de Laura sobre esta primera pregunta, jolín, es que tenía que ser una gozada eso de pasearte por el viejo Luxor, por las tiendas de anticuario y de repente encontrar un papiro de esta importancia, claro, es que ahora también te los encuentras, pero es barato, todo barato. Made in China, ya no hay poco Made in Egypt, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Es decir, es que hubo una época en la que la gente se paseaba por estos sitios. Es verdad que ahí también se potenciaba mucho el expolio, ¿no? Hay muchísimos museos
relojes reconocidísimos en Europa que tienen una enorme cantidad de piezas que fueron obtenidas precisamente de esta manera, ¿no? Los expoliadores las llevaban a las tiendas de anticuario y ahí estaban 4 aguilillas que se dedicaban a repartir para un lado y para otro, ¿no? Pero bueno, que en fin, que tenía que ser una época bastante curiosa. Miguel, hemos dicho que estás aquí, evidentemente sabemos que eres una persona a la que le gusta comer, ya lo hemos comprobado en muchas ocasiones, especialmente en la tertulia del martes con esas delicatessens que nos trae nuestro querido Charlie Channels. Sí, nos cuida muy bien, La verdad es que sí, pero vamos, que no has venido aquí para comer. Vale. Aparte de, tú tienes, claro, es que tienes un libro que se titula El conocimiento prohibido. Sí, es un libro que publiqué ya hace unos cuantos años, en el año 2014, que la verdad es que funcionó muy bien. Y la tesis que planteaba en ese libro es que estamos viviendo un cambio de paradigma, estamos en la era de la física cuántica, en esa época, ahora ya la física cuántica y la inteligencia artificial, sin embargo, nos seguimos comportando como si estuviéramos en la época newtoniana. Es decir, que desde el punto de vista social, económico, de la forma de contemplar el mundo, esta sociedad sigue siendo muy newtoniana, aunque sabemos que la realidad es mucho más compleja. Y lo que planteaba en el prólogo de ese libro es que en realidad eso tiene que ver con el anterior cambio de paradigma. Es decir, a finales del siglo XVII nace la era de la Ilustración, que supuso un cambio enorme desde el punto de vista de la concepción del mundo, desde el punto de vista de la organización económica, de la organización política, etcétera. Hasta entonces, las clases dominantes eran la Iglesia y la nobleza, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en un momento determinado surge una nueva clase, que es la burguesía, que son los que ahora llamarían emprendedores, ¿no? Es decir, los empresarios, es decir, gente que hacía dinero, sin embargo, no tenía posibilidad de entrar en las estructuras políticas y las estructuras de poder, que serían controladas por la Iglesia y por la nobleza, que eran clases mayormente improductivas y que basaban su poder en la figura de Dios. Es decir, Dios es quien daba la legitimidad a la nobleza y a la Iglesia. Y de pronto surge esta nueva clase social y nace la era de la Ilustración. Es decir, que de algún modo esa clase social, la burguesía, se unió a la clase ilustrada, digamos a los científicos, a los que buscaban el conocimiento, y de la ecuación empiezan a despejar a Dios, ¿no? Y empiezan a comprender la naturaleza desde un punto de vista lógico y racional. Eso deriva en la Revolución Francesa del año 1789, en el cual la burguesía y la monarquía pues directamente y literalmente son decapitados, ¿no? Y entonces accede al poder. Se representó bastante bien en las Olimpiadas de este verano pasado de 2024 en Francia. Joder. Y asciende una nueva clase social que es la burguesía, y entonces ya el poder es el poder de la empresa, digamos, es el poder del dinero, y la legitimidad es el conocimiento, es la racionalidad. Y fundamentalmente la nueva clase social dominante se basa en dos individuos, que son Descartes, el cual decía que las verdades tenían que ser lógicas y racionales, y Newton, sobre todo Newton. Newton observaba la realidad, el universo, como un reloj, como si fueran un montón de piezas funcionando que daban vida a una estructura mecánica, que en este caso era el universo, con lo cual solamente habría que saber cómo funcionaba cada una de las piezas para conocer cómo funcionaba el universo. Es decir, todo era materia y no había ningún secreto, y el ser humano podría desvelar todos los secretos del universo. ¿Eso qué hizo? Que todo lo que tenía que ver con la existencia de vida después de la vida, con esos fenómenos anómalos que tanto nos interesan a nosotros, se meten en el cajón desastre de la superstición. Y se olvidaron. Todo es materialismo. ¿Qué pasa? Que a partir de principios del siglo XX, con la teoría de la relatividad de Einstein, luego con el nacimiento de la física cuántica y todo lo que eso supuso, cae esa visión del mundo absolutamente materialista y mecanicista. Y se descubre que el mundo es mucho más complicado y que no funciona así, que el universo no es un montón de piezas, que si sabemos cómo funciona cada una de las piezas podemos saber cómo funciona el universo, sino que el universo está formado por unas estructuras mínimas, que son las partículas subatómicas, que funcionan de un modo absolutamente increíble. Es decir, que la realidad no es como nos dicta el sentido común, sino que es absolutamente extraño.
Y el modo de funcionamiento de la realidad implica que nunca vamos a conocer la realidad y que implica muchas otras cosas y que tiene que ver con nuestros temas. Es decir, que ahora la ciencia sí se puede aplicar al estudio de las visiones fantasmales, a las experiencias cercanas a la muerte y a muchas más cuestiones que no es que sean supersticiones, sino que se pueden estudiar desde el punto de vista científico, y la física cuántica y otros conocimientos pueden explicar esos fenómenos, o por lo menos abrir puertas para investigar esos fenómenos. Bueno, estamos hablando de un planteamiento quizás muy filosófico, es decir, cuando pasas de la 1:30 de la madrugada ya hay que empezar a ser un poquitín más sencillo, ¿no? Vale. Por lo tanto, yo creo que en tu libro también hablas, ¿no?, de la posibilidad de que dioses del pasado, ¿no?, ese conocimiento prohibido te lleve a que había dioses en el pasado, que quizás estamos hablando de otro tipo de inteligencias. Vamos a dar una vuelta por ahí, pero como hemos saltado de repente, ¿no?, del pasado egipcio al presente de la física cuántica y de Newton, vamos a intentar seguir con nuestra máquina del tiempo viajando al pasado, porque, Josep, cuando hablamos precisamente de un país como es Egipto, si hay o hubo un conocimiento prohibido durante muchísimos siglos / milenios, hasta prácticamente las tropas de Napoleón no llegan hasta Egipto, ese fue el de los jeroglíficos. Es que no se sabía qué decían aquellos dibujos. Literalmente, digamos que era como el manuscrito Voynich, muy bonito de ver, pero no tenías ni idea de lo que estaba diciendo, ¿no? Y esto fue así hasta 1799, cuando, por casualidad, como suelen pasar la mayoría de las cosas buenas a la humanidad, en medio de esa campaña de Napoleón a la que tú hacías alusión, pues se descubre lo que se conoce como la piedra Rosetta, que en realidad no es una piedra, sino es una estela que es encontrado en Rashid, es como se llama actualmente la ciudad de Rosetta, cuando un equipo de soldados comandados por el coronel Jean-Joseph Ange d'Hautpoul, y esto es curioso porque Hautpoul era el de Rennes-le-Château, si te acuerdas. Anda. Curioso, sí. Pues trabajaba en fortalecer las defensas en vísperas de una batalla con el Imperio Otomano, y de repente encuentran esta estela. Una estela que tiene 3 tipos diferentes de escritura. Él vio que aquello podía tener una importancia capital, y lo que hizo fue decirle a Napoleón: hemos encontrado esto. Y la primera parte está en jeroglífico, que digamos pertenece a la época tolemaica, en el 196 a.C., que ya no era, por lo tanto, la lengua que se usaba, por lo tanto no es un jeroglífico, digamos, correcto. Habían algunas incorrecciones que son claves para que no se logre descifrar así como fácilmente, y la parte intermedia estaba escrita en demótico, que es una lengua tardía de Egipto utilizada por los coptos, los cristianos que viven en Egipto, y que por lo tanto mezcla ese griego con el copto, y el final está puramente escrito en griego, que este sí se conocía. Y la investigación dura poco, porque los franceses pierden contra los ingleses, y en 1802 el objeto, la piedra Rosetta, queda en poder de los británicos. Y de hecho hoy en día se puede contemplar en el Museo Británico, efectivamente. Es precisamente Thomas Young, un lingüista, físico y secretario de Relaciones Exteriores de la Royal Society de Londres, el primero en deducir los primeros conceptos que habían ahí escritos. 86 palabras en concreto son las que logra traducir de la parte central de la estela. Pero entonces se suma a la misión un tipo del que todos hemos oído hablar. Me refiero a Jean-François Champollion. El padre, ¿no?, de la egiptología. El padre de la egiptología. ¿Por qué? Porque él le da la clave. Él se da cuenta de que hay una serie de caracteres que están con circulitos, lo que llamamos un cartucho, y asume que eso se trata de los nombres. Y logra descifrar Ptolomeo. Ahora iba a decir el chiste ese tan malo, no, lo obvio, ¿no? No, por favor. No, lo obvio. Mejor lo dejamos en Ptolomeo Chicago. Chicago, lo dejamos en Chicago, sí. Vale, pues curiosamente este francés y este británico hacen buenas migas, porque ambos dos son súper apasionados de la egiptología, y bueno, a partir de los avances de Jung, Champollion empieza a identificar otros escritos de esta reliquia, y a partir de ese momento idea una tabla con 300 signos jeroglíficos, demóticos y hieráticos, y completa la traducción el 14 de septiembre de 1822. Se dice
que el hombre, cuando da con el eureka, cuando por fin se va al despacho de Jung y cae desmayado de la impresión. Desmayado, imaginaos lo que para él significaba poder descifrar esto que a partir de entonces es como que de repente todo cobra sentido, porque todas esas palabras que estaban en los templos, porque todos los templos, todas las pirámides, a excepción de Keops, Kefren, Mykerinos, están repletas de caracteres jeroglíficos. A partir de aquel momento entendemos que ese conocimiento deja de ser velado para empezar a conocerse. Y aún así se dice, solamente conocemos el 10% de lo que la cultura egipcia nos legó. Hay que decir una cultura, ¿no?, que se mantuvo en el tiempo durante 3.000 años. Más de 3.000 años, ¿no? Y sin embargo, qué poquito sabemos de ellos. También las pirámides de Dashur, que son de la misma dinastía que las de Keops, la de Keops en este caso, pues tampoco tienen ningún tipo de elemento más allá de lo que pudieran hacer con el tiempo alguno que quiso pasar a la historia, como por ejemplo fue el coronel Baez, ¿no?, que dejó ahí su jeroglífico en la gran pirámide de Keops, y es lo único que hay. Pero algo muy parecido ocurre con otra de esas grandes culturas. Bueno, quizás esta no es tan grande, pero sí es muy enigmática, ¿no? En alguna ocasión, de hecho, yo creo que el primer colegio invisible de Onda Cero, por cierto, de hace ahora 5 años se cumplen, pues hablábamos de este lugar. Y son una serie de escrituras que se quedaron en una madera, la madera de Toromiro, que es una madera muy dura, y que son conocidas como tablillas Rongo Rongo de Isla de Pascua. Y aquí es curioso porque es un tiempo mucho más reciente, prácticamente hasta finales del 19 se podía leer lo que contenían estas tablillas, y sin embargo a día de hoy, Jesús, no sabemos qué contiene. Claro, es que probablemente eclipsadas de alguna forma por los moais, ¿no?, que es el gran enigma asociado a la cultura Rapa Nui, la cultura, digamos, autóctona de esta isla de Pascua. Se habla menos de ellas, pero realmente son un auténtico enigma y un quebradero de cabeza para arqueólogos, para filólogos y para investigadores. Es verdad que hay un estudio reciente realizado por una profesora de la Universidad de Bolonia, que es Silvia Ferrara, y que ahora comentaremos algunas de sus conclusiones porque son interesantes, pero hay que hablar de que, como bien decías, ¿no?, estas tablillas comienzan a descubrirse alrededor del siglo XIX, con la llegada ya, vamos a decir, masiva o constante de los europeos a la zona, y también con la imposición, entre otras cosas, de la cultura o de la religión cristiana, que tiene gran culpa precisamente de que a día de hoy hayamos perdido un poco ese código o esa piedra roseta que nos haría falta para tratar de comprender qué ponen estas tablillas Rongo Rongo. A día de hoy se han localizado, se encuentran unas 27 tablillas de diferentes tamaños, con diferentes glifos. Hay que decir que, de hecho, la forma de escribir sobre estas tablillas es totalmente diferente a cómo lo hacemos nosotros. Se empieza desde el extremo izquierdo y casi van rodeando, ¿no? Van aprovechando la propia forma de la madera para escribir. Y como digo, gran parte de que hayamos perdido ese código es culpa de la imposición religiosa, porque empezó a considerarse todo lo que tenía que ver con la tradición, la religión y la cultura Rapa Nui como algo tabú. Por tanto, muchos de estos habitantes de alguna forma dejaron de leer o dejaron de transmitir este conocimiento, porque era algo que de alguna forma era castigado, no se permitía. Pero era casi como, para poner un ejemplo, digamos, que podamos entender, se sospecha que los textos o los conocimientos plasmados en estas tablillas eran conocimientos muy generalizados y que casi los propios habitantes de la isla tenían aprendidos de alguna forma, como nosotros podríamos tener el Padre Nuestro, que nos ponen una tarjetita y con leer solo Padre Nuestro ya somos capaces de desarrollar de forma casi automática ese conocimiento. Pero bueno, precisamente por esa imposición o por esa prohibición empiezan a perderse un poco estos códigos. Como digo, a día de hoy se contienen o se tienen 27 tablillas. La lengua fue prácticamente olvidada y sí que es cierto que parece ser que no sería única de estas tablillas, ni siquiera de la cultura Rapa Nui, sino que sería extensible. Se han encontrado indicios de esta escritura en otras islas de la Polinesia, asociadas a una cultura mayor de Rapa Nui. Y no solo en estas tablillas, sino en algunos moais, en algunas cuevas. Es decir, esto aparece diseminado por determinados lugares de la isla. Y es curioso porque los últimos estudios, si bien no nos dan la clave para tratar de comprender qué pondría ahí, hay que decir que se trata de unos glifos que estarían representando o se asemejan a siluetas de animales, de plantas, de artefactos, de figuras geométricas, posturas humanas, y por tanto supone un gran desafío de escritura.
Digo escritura, aunque algunos especialistas hablan casi de protoescritura, es decir, como una especie de salto previo, porque no sabemos si, al igual que pasaba con los jeroglíficos, es un texto que nosotros podemos interpretar. Si es fonético o son ideogramas. O representan ideas, si el mismo símbolo en según qué posición esté puede implicar o no lo mismo. Y como digo, se pensaba que esta escritura empieza a desarrollarse a partir de la llegada de los europeos. Ellos empiezan a ver un sistema de escritura y casi por transmisión de conocimientos deciden desarrollarlo, porque cuando se descubren, la datación que se hizo de estas tablas la situaban alrededor del siglo XIX, es decir, encajaba precisamente en esa llegada. Pero hay un estudio reciente, como digo, realizado por la profesora del Departamento de Filología Clásica y Estudios Italianos de la Universidad de Bolonia, Silvia Ferrara, que lo ha hecho a través de la datación por radiocarbono, que nos situarían que al menos algunas de estas tablas estarían datadas entre finales del siglo XV e inicios del XVI. Es decir, que fue desarrollada de forma original, vamos a decirlo, de forma un poco inédita, entre comillas, por estos habitantes. Hay que decir que rongo, y creo que a nosotros nos cuesta un poco, pero la pronunciación sería algo así como rongo, es decir, como esa R, sería traducida como recitar, declamar o leer cantando. Insisto, lo más misterioso es que realmente no sabemos qué nos cuentan estas tablillas, y sus conocimientos podrían ir pues desde, por ejemplo, una representación de genealogías de personajes importantes de la isla, podrían hablarnos de ciertos rituales, podrían hablarnos también de narraciones históricas de los ancestros, pero parece ser que en base a estos últimos estudios realizados por Silvia Ferrara se descarta de alguna manera que sea una escritura puramente administrativa, es decir, pues para llevar las cuentas de alguna cuestión, etcétera, etcétera. Sobre todo siendo conscientes, Jesús, de la población que tenía Pascua, es decir, no estamos hablando de decenas de miles de personas, sino que es una población muy pequeñita a la que seguramente unas tablillas de estas características, que son muchísimas, pues sinceramente a lo mejor no les hace falta. Justo. Y bueno, por terminar un poco con esta cuestión, hay quienes, incluso, y esto lo conocéis muy bien, ha comparado los glifos o las imágenes representadas en estas tablillas con algunas de culturas totalmente lejanas, tanto en el tiempo como geográficamente. Hay algunos especialistas que dicen que el hecho de que algunos pictogramas, digamos, se parezcan no tiene que indicar necesariamente que exista esa conexión. Y es triste porque, de hecho, de las 27 tablillas encontradas, a día de hoy ninguna se encuentra en la isla, como algún moai perdido, están diseminadas por museos de todo el mundo. Pero vemos que es necesaria la investigación y que de hecho se están tomando medidas al respecto para tratar de descifrar alguno o probablemente uno de los mayores enigmas de esta cultura que es Rapa Nui. Ahora os hablaremos un poquito más de estas tablillas rongo o rongo, que por cierto es el plural, es decir, cuando uno habla de tablillas tiene que decir rongo, porque si fuera solo una sería rongo. Del mismo modo que cuando uno habla de los moais es incorrecto, hay que decir moai, para hablar de muchos moai. Bueno, pues el caso es que con esta, no sé si estupidez, os dejamos unos segundos con nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio y volvemos enseguida. Estáis en el Colegio Invisible. It's a long way to the finish line, got a hard road ahead. Anybody gonna stand in my way is gonna wish they were dead. 'Cause I'm gonna take knocks in the rain, any luck's gonna keep me from this door. En unos minutos volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero. I'm gonna light like fire, I'm coming down like rain. I'm gonna break down barriers, I'm gonna play through the pain. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, noticias de las 2, la 1 en Canarias. Primer revés de la justicia estadounidense al decreto con el que Donald Trump quiere acabar con el derecho a la nacionalidad por nacimiento en ese país. Un juez de Seattle ha bloqueado esta pasada tarde la aplicación de ese decreto de forma cautelar, alegando que es una orden descaradamente inconstitucional porque pretende anular unilateralmente la 14ª enmienda de la Constitución de ese país. Hay otras 5 demandas interpuestas por grupos de derechos civiles y fiscales generales demócratas en 22 estados. Trump ha participado por videoconferencia
en el foro de Davos. Allí ha vuelto a insistir a los aliados de la OTAN en que deben elevar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB y ha vuelto a dolerse de que la Unión Europea trata mal a los Estados Unidos. Ha amenazado con iniciar además una guerra comercial a base de aranceles si las empresas no fabrican sus productos en su país. Vengan a fabricar sus productos a Estados Unidos y tendrán unos impuestos de los más bajos del planeta. Pero si no fabrican su producto en Estados Unidos, entonces es muy fácil. Tendrán que pagar un arancel de cientos de miles de millones de dólares e incluso billones de dólares a nuestras arcas públicas. El gobierno culpa al Partido Popular y Junts de votar en contra, como hizo Vox, de la convalidación del decreto ómnibus que reunía 80 medidas, entre las que destacaban la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte público. Gobierno y oposición se acusan de tomar de la ciudadanía como rehenes. PP y Junts le han propuesto al gobierno, por segundo día, que apruebe en Consejo de Ministros decretos independientes con los asuntos que sí pueden concitar un respaldo mayoritario de la Cámara Baja. Provoca indignación que el Partido Popular y otros grupos de la oposición utilicen a los ciudadanos como rehenes. Utilizar a los pensionistas de rehenes es inadmisible, es mezquino, es inmoral. Sí a la subida de las pensiones, no al regalo y a los privilegios de los nacionalistas. Sí a el bono del transporte público y no a la subida del IVA de los alimentos y la luz. Si todo lo que hemos dicho sí fuese el contenido del Real Decreto Ley, estaría aprobado. Lo tienen fácil. Lo tienen fácil. Hoy mismo celebran un Consejo de Ministros, hoy mismo presentan las mismas medidas sobre pensiones y transporte público con las que estamos de acuerdo y las aprobamos ahora mismo. Pero el Gobierno, de momento, no ha anunciado la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario para ello. Se va a tomar su tiempo y, de momento, el presidente Pedro Sánchez lo que hace es culpar al Partido Popular de causar dolor social a la ciudadanía. Que abandonen esa oposición destructiva porque causa dolor social. Y el Gobierno ha hecho su tarea, que es proponer un escudo social. Y el Gobierno ha planteado un gran acuerdo al Congreso de los Diputados, a la mayoría de los grupos parlamentarios, para hacer cosas tan de sentido común como revalorizar las pensiones. Aunque la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, asume que en efecto hay asuntos que por separado sí saldrían adelante, de manera que el Gobierno buscará fórmulas para rescatar aquellas medidas que sí puedan tener el apoyo mayoritario del Congreso de los Diputados. El Gobierno, una vez que ha ocurrido esta situación, volverá a estudiar cuáles son las materias que suscitan mayor consenso, cuáles no, porque si nos ponemos a desmenuzar una por una es difícil decir que no a alguno de los artículos que se planteaban dentro de este decreto ley. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado hoy Valencia. Allí se ha reunido con los alcaldes de algunas de las zonas afectadas por las riadas del pasado 29 de octubre, pero no ha visitado a los damnificados de esas riadas en los municipios, como se hizo hace 3 meses en la primera y única visita en Paiporta con los incidentes que ocurrieron. El presidente ha dicho que esta vez no tocaba hacerse la foto, sino que tocaba encargarse de la gestión y de la respuesta al desastre. Creo que ahora es el momento no de la foto, sino de la gestión. Y en eso está el Gobierno de España y yo particularmente. Quiero reivindicar que el Gobierno de España ha estado aquí desde el minuto cero de la crisis. Y evidentemente yo pues vendré también en otras ocasiones a la provincia y a la Comunidad Valenciana. Y encantado de reunirme con el señor Mazón. Faltaría más. Es la respuesta del presidente del Gobierno a las críticas porque no haya invitado a esa reunión y en esta visita al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que le ha acusado de una enorme deslealtad institucional. Que un presidente del Gobierno vaya a un territorio, a una comunidad y ni avise es una deslealtad institucional, pero lo importante no es que sea una deslealtad institucional, ni siquiera que me haga un feo a mí, que a mí ya me da igual lo que me pueda hacer Pedro Sánchez. Lo que perjudica es a la coordinación para mejorar las ayudas a los afectados. Es todo por el momento. Más noticias en 55 minutos en su sintonía local de Onda Cero y en todo momento en nuestra página web. Síguenos por internet en ondacero.es. Has entrado en el Colegio Invisible con Laura Falcó y Lorenzo Fernández Bueno.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si os habéis perdido la primera media hora, que sepáis que os estamos hablando ni más ni menos que del conocimiento prohibido, mientras José Guijarro y Miguel Pedrero están como dos tiburones ballena, cada uno por un lado de la mesa, arrasando con todo el agape que tenemos aquí para cenar. En eso competimos, Josep y yo. ¿Eh? Sí. Tenemos buen diente los dos. Sí, sí. Bueno, pues nos habíamos quedado en la primera media hora hablando precisamente de la isla de Pascua. Para que os hagáis una idea, hay una serie de ítems, ¿no?, que ha dado Jesús. Sí me gustaría añadir, ¿no?, por dejar esto más o menos claro. Efectivamente se ha comparado la escritura rongo con escrituras mucho más antiguas, como por ejemplo son las que hay en el Valle del Indo. Ahí hay un epigrafista llamado Eugene de Gebesi, que fue el que llegó a la conclusión de que al menos había 1000 símbolos exactamente iguales. Eso es más que el español con 1000 palabras. Ya es suficiente para poder hablar o por lo menos interpretar un idioma. Si a esto además añadimos que cuando los primeros pascuenses son localizados por el almirante español Felipe González de Aedo, él dice que lo que hay allí son gente que nada tienen que ver con los polinesios, sino que son más bien indoeuropeos, lo que nos llevaría a pensar que quizás los antepasados de los pascuenses venían precisamente de esta zona del Valle del Indo. También comentabas, ¿no?, el por qué se olvidó. La religión tuvo mucho que ver, pero también tuvo mucho que ver la explotación de los barcos negreros, porque gran parte de los pascuenses también se ha hablado incluso de genocidio a pequeña escala porque la población era menor, ¿no? Pero en este caso se habló de genocidio porque jóvenes, adultos y ancianos fueron llevados a Isla Ballestas, en Perú, para que extrajeran el guano. El guano era pues una de las principales industrias que había a finales del 19, y cuando los poquitos que regresaron lo hicieron de nuevo a Isla de Pascua, iban tan cargados de virus que lo que no había hecho el barco de explotación negrera prácticamente lo hicieron también los virus. En fin, que es una isla que hay que decir que ha sufrido muchísimo la población a lo largo de los siglos. Fíjate que no pilla en ningún punto, digamos, importante, ¿no?, marítimo. Es una aguja en un pajar realmente, y sin embargo hay que ver qué mal lo ha pasado a esta gente. Pero yo creo que aquí estáis dando una clave muy importante, que es las consecuencias que tiene la imposición de una cultura y una religión foránea. Y eso es algo que todavía se ve hoy en día a Isla de Pascua. Tú has estado allí, en Isla de Pascua, yo también. Bueno, yo creo que todos hemos estado, sí. Salvo Jesús. No, yo no he estado. Ah, tú tampoco has estado. Pues no sé, hombre, el viajero, el hombre de los viajes. Yo no, os digo que para el año que viene me gustaría hacer un viaje a Isla de Pascua con viajeros nuestros. Creo que es un destino que tenemos pendiente. Es un destino que yo lo uniría a Chile, te quiero decir, o sea, sí, claro. Al final pegarte 4 o 5 días en Isla de Pascua acabas hasta la cocorota, ¿no? No, hay muchísimo que ver, y sobre todo no tanto piedras, sino que es verdad. El pedrero se lo lleva a su terreno. No, que también desde el punto de vista antropológico, si empiezas a hablar con la gente, es muy interesante. No tiene nada que ver con los que eran, ya te quiero decir. Ahora los polinesios... Bueno, pero a ver, yo creo que todavía se puede ver esa imposición de una cultura foránea, todavía está en la sociedad. De hecho, allí lo que te puedes encontrar es mucha gente que te cuenta que los espíritus de los ancestros, porque digamos que cada zona de Isla de Pascua pertenecía a un determinado clan, ¿no? Y esos clanes tienen sus propios espíritus protectores, que en muchas ocasiones son violentos, sí, con los miembros de otro clan o con los propios miembros del clan. Y cada vez esos espíritus de los ancestros son más violentos con los pascuenses. Al menos eso es lo que te cuentan, esa es la sensación que tienen. ¿Por qué? Porque el modo de vida tradicional, esos tabús que eran la base de esa forma de vida tradicional, se están rompiendo continuamente, porque el modo de vida occidental lo que impone es la ruptura del modo de vida tradicional y por lo tanto toda una serie de normas tradicionales y de tabúes. Y si tú rompes el tabú, puedes recibir el acoso o la embestida de los espíritus protectores, que no solamente protegen el terreno, sino protegen, digamos, la forma de vida tradicional, los auténticos usos y costumbres. ¿Qué pasa? Que yo creo que ahí hay un problema psicológico interno por parte de los pascuenses, y es que se dan cuenta de que están rompiendo el tabú continuamente, y eso me lo explicaban varios pascuenses. Decían, es que la forma de vida que llevamos nos lleva a romper el tabú continuamente todos los días. ¿Eso qué implica? Que los espíritus de los ancestros son muy violentos, y los pascuenses continuamente están recibiendo ataques de esos espíritus, o al menos es lo que creen. Yo me acuerdo hablando con un pascuense que además era propietario de varios restaurantes, es decir, que económicamente le iba muy bien, estaba casado
con una antropóloga belga que se fue allí a hacer trabajo de campo y al final pues se quedó con el pascuense. Y él estaba preocupado no tanto por los ataques que esos espíritus de los ancestros estaban proyectando sobre él, sino también sobre su hija y sobre su mujer, que su mujer era absolutamente escéptica, pero a nosotros nos contaba que efectivamente notaba como unas manos le empujaban, como a veces la agarraban por el cuello, a su hija también la acosaban, y el pascuense daba por hecho que esto era normal porque estaban rompiendo el tabú continuamente, pero le preocupaba lo que le pasaba a su mujer y a su hija. Y cuando hablabas con él bastante tiempo, ya digamos que se ponía sentimental y te decía, vale, la forma de vida actual implica que tienes que tener bastante dinero para vivir. Quiero mandar a mi hija a una buena universidad, etcétera, etcétera. Tengo una tele de plasma, tengo una casa enorme. Y si vives en Isla de Pascua ya ni te cuento, porque claro, todo te pilla muy lejos. Claro, pero él echaba de menos esa forma de vida tradicional, decía, cuando no tenía tantas obligaciones. Cuando me iba con mi padre a caballo y estábamos varios días por ahí, dormíamos mirando las estrellas, ¿no? Añoro esa forma de vida. Y eso que se refleja también en un grave problema de alcoholismo y de consumo de estupefacientes en Isla de Pascua, que es lo que le pasa tradicionalmente a los indígenas en las reservas indígenas, en Estados Unidos y en otras zonas del planeta, que en el fondo están viviendo una vida que no es la suya, que hay una imposición cultural, hay una imposición religiosa y sí, pueden tener todo el dinero del mundo. Y el aislamiento, porque en el caso de las tribus norteamericanas pasa exactamente lo mismo. Ese aislamiento contribuye a encerrarse en sí mismos y, por supuesto, a que caigan todos los males del mundo, psicológicamente hablando, sobre esa población. El Colegio Invisible, en Onda Cero. Bueno, pues vamos a pegar un salto de nuevo en el pasado, nos vamos a ir un poquito más atrás, aunque vamos a hablar también de tablillas, en este caso, Laura, de las tablillas sumerias, porque han sido como una especie de, vamos a decirlo así, ¿no?, de discos duros del pasado en los que se contenía parte de ese conocimiento prohibido que tenía que ver principalmente con fenómenos naturales, fenómenos celestes e incluso, no sé si rayarnos con la leyenda o con la realidad, hablaban del nacimiento de la humanidad. Pues fíjate que son tablillas nuevamente escritas en cuneiforme y bueno, esta es la escritura que tenían, sobre todo donde empezaron que el tema de los sumerios en Mesopotamia, entre el 3500 y el 3000 antes de Cristo. Y normalmente estas piezas que tienen 4000 años de antigüedad de media, podemos en ellas ver textos antiguos en los que se enumeran pues predicciones en algunos casos, o como bien decías, fenómenos naturales. En concreto, sobre todo, hacen grandes descripciones de lo que son eclipses lunares, epidemias, incluso destrucciones. Bueno, hay que decir que, claro, en toda esta zona de la Mesopotamia, hace 5000 años, pues es que prácticamente nació la civilización para aquellos que no echan un vistazo por el retrovisor y ven que 7000 años antes ya estaba Göbekli Tepe, ¿no? Es decir, parece que se acumula una enorme cantidad de conocimiento en estos lugares, y hay que decir que precisamente en lo relativo a estas tablillas, Laura, hace apenas unos meses un grupo de arqueólogos de la Universidad de Cambridge, no es Harvard, pero también suena muy bien, pues descifraron un texto perteneciente a una de estas tablillas que tenía, como bien dices, más de 4000 años. ¿Qué es lo que decía esa tablilla en concreto? Pues mira, era una tablilla teóricamente redactada por un escriba sumerio que residía en un área que actualmente pertenecería a lo que es la zona de Irak, y era una tablilla realmente muy pequeñita. Hablamos que es un poco más grande que un pulgar, o sea que imagínate, tenía 6 líneas de escritura cuneiforme de nuevo, y cuando descifraron este texto, curiosamente, el contenido era muy simple. De hecho, menciona pues una gran cantidad de manteca, 22 jarras para ser exactos, y de grasa de cerdo. También habla del nombre del funcionario responsable de esa mercancía, un tal Bayi. Declara que esa grasa fue dispensada en la ciudad de Zabala, en el sur del actual Irak,
y se cree que estos frascos serán en total unos 80 litros cada uno. Esto significa que estamos hablando de cientos de litros de manteca. Y el hombre llamado Bali, pues como aparece regularmente en varios textos, se supone que debería ser un oficial a cargo de una amplia gama de aceites de la época. El problema es que los investigadores no pueden ampliar más allá la información, ya que no pueden reconstruir a partir de la tablita individual el contexto físico arqueológico del cual procede. Es curioso, ¿no? Bueno, decías que es del tamaño de un pulgar. Es cierto que nosotros conocemos a compañeros que trabajan en esto de los medios de comunicación que tienen pulgares que parecen iPad, ¿no? Pero en fin, en principio estamos hablando de algo más bien pequeñito, ¿no? Estamos hablando de algo más bien pequeñito. De hecho, si no recuerdo mal, otra de las traducciones que se hicieron de otra de estas tablillas hacía alusión a la formación ni más ni menos que de un arca, similar al arca de Noé, pero en este caso además se hablaba de ella como con forma circular. Bueno, en fin, es mucho el contenido que tiene. Laura ha comentado, ¿no? Pues no solo eran este tipo de textos administrativos donde se hablaba de comidas, alimentos y demás, sino también de fenómenos celestes, pero había tablillas, Josep, y con el tiempo es algo que han heredado diferentes culturas, había tablillas que contenían maldiciones. Así es. Muy propias del mundo greco-romano, se conocen como tablillas de maldición y servían para maldecir. Alguien podía pedir a los dioses que dañasen a su vecino, al que estaba al lado, al de la otra ciudad. O sea, un mal de ojo escrito. Escrito, ¿no? Sí, literalmente escrito. Y estas tablillas en realidad se doblaban, es decir, se intentaba que no fueran fácilmente accesibles y se solían esconder ya fuera bajo tierra, o incluso se han encontrado en letrinas, en época medieval. ¿Y eso para qué? ¿Para potenciar las almorranas? O... Claro. No, para que no pudieran ser encontradas fácilmente. Mira, vale. hace muy poquito que se exhibe en el Museo de Arte de la Universidad de Princeton una tablilla delgada de plomo que está escrita por ambas caras y que fue descubierta en 1930. Y en 2015 se decidió saber qué es lo que decía y resultó ser una tablilla de maldición con 1700 años de antigüedad, destinada pues a afligir una maldición, no a un rey o a un faraón, sino a un simple verdulero que vendía frutas y verduras en la ciudad de Antioquía. La tablilla con la maldición estaba escrita en griego y había sido lanzada a un pozo. Es decir, de nuevo se busca ese subterráneo, ese agua, y a partir de ahí hace un llamamiento a Lao, que es el nombre en griego de Yahvé, el dios del Antiguo Testamento, para afligir a un hombre que se llama Babilas, al que se identifica como un verdulero. Babilas el verdulero. Pues eso es un personaje como de película, ¿verdad? Y la tablilla proporcionó en una lista el nombre de su madre, que se llamaba Diorisia. Bueno, pues estas prácticas llegaron incluso a la Edad Media, porque, por ejemplo, durante las obras de ampliación del ayuntamiento de la ciudad alemana de Rostock, en lo que era una antigua casa medieval, en lo que era literalmente la letrina de esa casa medieval, se encontró otra de esas tablillas de maldición en la que, y esto te va a encantar a ti que te gustan las palabras raras, decía: Satanas, Teleque, Belzebuc, Irik, Beriz. ¡Ojo! Qué mal suena eso, ¿eh? Sí, pues tan mal que, si te lo traduzco, significa que condenaba en este caso a Taleque, que debía ser el nombre de una mujer, contra un tal Hinrik, que sería el que le pone los cuernos, y se les condenaba a tener que lidiar con 3 demonios, Satanás, Belcebú y Berit, por un asunto de celos. Es decir, fíjate, ese tipo de historias, conocimiento oculto enrollado en una lámina de plomo y colocado en una letrina para que nadie pudiera descubrirlo, y lo más cerca... si lo descubres no vuelves a hacer nada ahí. Lo más cerca posible de tu víctima. Esa era la historia. Y es muy curioso, hoy mismo daba cuenta de un hallazgo similar en cuanto a fechas, 1800 años también aproximadamente, en el que es el efecto contrario. Por primera vez en Alemania, en Frankfurt, se encontró este rollo de plata, una lámina de plata de 3 centímetros y medio, es decir, lo que decías del iPad del pulgar, sí, pues sí, más o menos igual. ¿Sabes a quién estaba pensando? Sí, ¿no sabes a qué sí? Pues llevaba una inscripción que no se podía, digamos, desenrollar, porque se hubiera fragmentado esa plata. Estaba en un cadáver, en un enterramiento, colocada al cuello,
y absolutamente enrollada. Bueno, pues no era una maldición, era todo lo contrario, era una protección. Es decir, que ese tipo de historias lo mismo valían para hacer el mal que para hacer el bien. Y supone que es el primer amuleto, por así decirlo, cristiano, porque se habla de Jesús, con un propósito no tanto teológico ni de la salvación a efectos espirituales, sino con un efecto práctico, de protegerte de los malos augurios de los otros. De manera que tanto las tablillas de maldición como los amuletos, con este lenguaje críptico, fueron de uso común en el mundo grecorromano y llegaron hasta la Edad Media. Bueno, y en el Antiguo Egipto también hay textos en los que se alude a apariciones fantasmales. De hecho, me estoy acordando de un texto donde un hombre, aparentemente, por lo que refleja ese texto, está siendo acosado por el espíritu de una antigua esposa. Y en ese texto viene a decir algo como: con lo bien que yo te he tratado, siempre te he vestido bien, te he alimentado bien, ¿por qué me haces esto una vez que estás en el más allá? ¿Por qué me acosas? Déjame en paz. Es como una petición de clemencia al espíritu de su antigua esposa, que lo está acosando, provocándole algún tipo de poltergeist tremendo en casa o persiguiéndole. Y es que siempre hay una doble lectura, ¿no? Tú quieres estar siempre al lado de tu querida, pero ¿cuántos también? Déjame en paz, que me das miedo. Oye, yo os pregunto, que además aquí, bueno, hay gente que sabe mucho de maldiciones y cosas de estas y de males de ojo, pero ¿qué pasa? ¿Que si tú encontrabas la tablilla ya perdía el poder? Claro. Claro. Esto le pasó, salvando las diferencias, es una anécdota de abuelito. Había un personaje que todos conocéis que dejaba muñecos de vudú en el despacho de otro personaje que todos conocéis. Y cuando ese personaje, que también todos conocéis, descubría los muñecos de vudú, le entraban todos los males del mundo. Creyeras o no creyeras, encontrarte una cosa de ese tipo no debe ser agradable. No debe ser agradable. Sí, es cierto lo que decías, ¿no? Que muchas veces servían como amuletos. Me ha recordado, ¿no? Ya hemos hablado, sobre todo en la edición televisiva del Colegio Invisible en Mega, ya hablamos de la biblioteca perdida de Barcarrota en Badajoz, ese auténtico depósito de libros que se encontró detrás de una pared cuando se estaban procediendo, ¿no?, a una reforma de una casa bastante antigua. Ahí también había un amuleto, el tetragramatón, que de hecho pues se doblaba, se metía como en saquitos y se colgaba, precisamente para potenciar esa protección, con lo cual, pues oye, fíjate que esto de creer en estas cosas es que ha sido más habitual de lo que pensamos. Ese tipo de conocimientos ocultos tienen mucha carga legendaria detrás. Estoy pensando, por ejemplo, en las famosas columnas Yaquith y Boaz, que supuestamente tenían todos los conocimientos de la humanidad. La entrada del Templo de Salomón, y hoy en día, al entrar en cualquier logia masónica, te las encuentras. Y es Yaquín y Boaz. Y no solo eso, en muchos templos cristianos estamos viendo representadas a esa Yaquín y Boaz en forma de columna, una rollo serpentiforme y la otra más clásica, ¿no? Pero con independencia de esto, por ejemplo, cuando los fenicios llegan a la península ibérica a través de Cádiz, también erigen dos columnas que tienen toda una serie de escrituras, ¿no? Esas escrituras nunca fueron, primero, descubiertas y segundo, descifradas, pero supuestamente contienen conocimientos ocultos, es decir, cosas que castas sacerdotales cuya antigüedad se pierde en la noche de los tiempos había preservado y que solamente eran visibles e interpretables por aquellos que conocían los códigos. Es decir, esas columnas no fueron descubiertas, por lo tanto no se pudieron interpretar, lógicamente. Cuando estábamos preparando este programa, dentro de los contenidos que estábamos barajando, como vemos, van surgiendo diferentes ramificaciones. Planteaste, Jesús, la Escuela de los Traductores de Toledo, y me gustaría saber por qué ubicas tú dentro de ese conocimiento prohibido precisamente a este colectivo. Bueno, porque precisamente, y tal como nos explicaba Miguel al principio, el conocimiento, gran parte del conocimiento que a día de hoy asimilamos y que ha pasado a ser principalmente científico, es curioso cómo con el paso del tiempo cambian las tornas, ¿no? Y el conocimiento que hoy en día está más que asimilado, aceptado y oficializado, en su día fue considerado prohibido de alguna forma y bueno, y condenado por parte de la Iglesia. Cuando hablamos de la Escuela de Traductores, yo creo que ampliamente conocida y con un peso importante en la historia, además impulsada, ¿no?, por un personaje magistral como fue Alfonso X el Sabio, tenemos que pensar inmediatamente
en otra escuela que nace a raíz, la idea de esta escuela de traductores, que es la Escuela de Nigromancia de Toledo. Tenemos que situarnos en plena Edad Media, alrededor entre los siglos XIII y XIV, pero principalmente siglo XIII, y ahí nos encontramos el boom absoluto del conocimiento y las universidades en Europa. Nos encontramos pues la medicina en París, el derecho en Bolonia, es decir, determinadas capitales europeas eran o estaban muy asociadas a conocimientos concretos. Y como digo, en ese boom, por ejemplo, ya nos encontramos, como curiosidad, porque vamos a ver que son varios los personajes, que en el año 1229, el Inando de Freudmont, que era un religioso que estaba vinculado de alguna forma con la persecución cátara. No te cortes, sí, estamos riendo porque es que no pasa nada. Europedas. A mí me ha gustado el concepto europea, ¿sabes? Es como la flatulencia continental, ¿no? O sea, bueno, esas tonterías que se nos ocurren de vez en cuando. Perdona, Jesús. Pues como decíamos, en el año 1229 este personaje, este religioso, el Inando de Freudmont, al hilo precisamente de la inauguración de la Universidad de Toulouse, da un discurso en el que básicamente, y lo podemos leer textualmente, dice: mientras que otros muchos se empecinan en enriquecerse, los maestros y los escolares recorren las ciudades y el mundo entero para convertirse en eruditos y en lo que se suele llamar sabios. Pero esta sabiduría, en buen número de casos, equivale a locura. En efecto, de estos estudios que se fijan siempre en nuevas metas, sin alcanzar nunca la verdad, de esta ciencia o de esta sabiduría que en nada ayuda a la salvación, ¿qué se puede sacar sino la locura? Y aquí decía: los estudiantes encuentran en París artes liberales, en Orleans autores, en Bolonia leyes, en Salerno médicos y en Toledo demonios. Anda. Y en ninguna parte buenas costumbres. Entonces, a partir de ahí, a partir de ese siglo XIII, como digo, la ciudad de Toledo queda absolutamente asociada a las artes diabólicas, a las artes prohibidas, al conocimiento de esa magia negra, algo que luego trascenderá, digamos, los límites de la urbe manchega, y por ejemplo se hablará de Salamanca o de Sevilla también como centros de este tipo de conocimiento. Pero en general el continente español, lo que en aquel entonces era, se asocia precisamente con los demonios, y se dice que los españoles son los únicos capaces de estudiar estas artes porque por su aptitud, digamos, por su forma de ser, por su fiereza, son realmente parecidos a los demonios. Esto, como digo, lo empiezan a impulsar diferentes personajes, principalmente teólogos de toda Europa, que insisten en hablar de España y principalmente de Toledo como capital del saber prohibido y capital de los demonios. Pero todo esto tiene un sentido lógico, porque como tal, más allá de la literatura, más allá del rumor, la Escuela de Nigromancia de Toledo nunca existió como sitio físico. Sí existió en las mentalidades, e incluso a día de hoy todavía se recurre a ella en determinados tours turísticos. Pero esa Escuela de Nigromancia, como decíamos al principio, no era otra que la Escuela de Traductores de Toledo, repito, impulsada por Alfonso X. Y todo esto atiende a una razón, y es que en España, y en Toledo principalmente, esa mezcla de culturas, islámica, judía, cristiana, claro, con la conquista de Toledo por parte de las tropas cristianas, ahí se había acumulado un saber matemático, astrológico y astronómico, médico, que no era común en otras ciudades de Europa ya cristianas. Entonces, todo ese conocimiento realmente era condenado y era mirado con cierto rechazo y con cierta suspicacia por parte del resto de países, porque no veían bien esa convivencia, vamos a llamarlo así, aunque daría para muchos matices. Y fruto de esos conocimientos, de esas traducciones, de esos textos que no estaban accesibles en otros puntos, empieza a generarse el mito o la idea de que esas ciencias liberales que iban en contra de las ciencias aceptadas por la religión se convierten en ciencias prohibidas. Y Alfonso X, de hecho, ya no solo por interés, sino que incluso fue bastante abierto con estas cuestiones. E incluso y listo tenía que ser, porque cuando le pusieron el sabio, por algo sería. Por algo sería, claro. Efectivamente. Pero, como digo, es a partir precisamente de esos siglos XII y XIII, con ese proceso de traducciones, se extiende todo ese saber, y con esta escuela de traductores, con esos saberes, el mito de la escuela de nigromancia. Son muchos los relatos y los personajes que se han asociado a este lugar, porque además esos relatos tenían una clara intención
moralizante, es decir, no estudies estas ciencias porque puedes acabar muy mal, pero por terminar, ¿no?, un poco con esta escuela de nigromancia, hay un personaje que nunca se confirmó realmente que estudiase en esa escuela, pero circula el rumor, y que es muy curioso, que es el Papa Silvestre II, el Papa del año 1000, que si bien es cierto que estuvo recorriendo determinadas zonas, más quizá por la zona de la actual Cataluña, determinados monasterios, consultando manuscritos, se llegó a hablar de que este Papa del fin del mundo estuvo en la escuela de traductores aprendiendo ni más ni menos que esta magia negra o estos conocimientos prohibidos, que no eran otra cosa que esas ciencias que eran nuevas para el momento y que rompían todos los paradigmas del momento. Por lo tanto, estamos viendo que efectivamente hay argumentos suficientes para que dentro de este concepto de conocimiento prohibido entre la Escuela de Traductores de Toledo, que además es un argumento ideal para crear una serie, no sé si de ficción radiofónica o no. La Semilla del Diablo. Pues sí, te lo agradezco, porque es verdad que yo soy muy malo para estas cosas y no lo he dicho, pero el que quiera saber más, en la segunda temporada de La Semilla del Diablo en Castilla-La Mancha, que ya está disponible de forma totalmente gratuita y abierta en playpodcast.es, pues los 2 primeros episodios de esa segunda temporada están dedicados precisamente a todo lo que rodea esta escuela de nigromancia. Por un lado, el primero dedicado a ese mito, a esa idea de magia negra y conocimiento prohibido, y por otro lado a la realidad, que como estamos acostumbrados aquí en el Colegio Invisible, muchas veces detrás de estas ideas y de estas leyendas hay una realidad histórica contundente, como en este caso es la Escuela de Traductores. Vale, hay que decir que ya que estamos hablando de Castilla-La Mancha, bueno, pues aunque Laura la vamos a tener con los baúles, igual que la Piqué, recorriendo España, ya os contaremos en breve por qué, porque, bueno, pues en fin, iniciamos una nueva andadura televisiva y el primer rodaje, pues lo va a hacer Laura, no diremos todavía de qué, pero en fin, que va a estar la pobrecita de un lado para otro, pero aún así hay que decir, Jesús, que el día 30 de enero es... 30 de sábado enero. 1 de febrero. Sábado 1 de febrero, efectivamente, vamos a estar en Talavera de la Reina. Venga, te dejo que hagas tú los honores y cuentes un poquito qué es lo que vamos a hacer allí. Pues sí, en esta ocasión la Asociación O Cultura Talavera, dirigida por un buen amigo de este programa como es José T. Flores, organiza ni más ni menos que su 6ª Jornada del Misterio este sábado 1 de febrero, y entre diferentes ponentes. Es una jornada benéfica, hay que decir. Es una jornada benéfica, todo lo recaudado con la entrada, que creo que son 10 euros, va destinado a ASEM, a una asociación de enfermedades neurodegenerativas. Y bueno, es una jornada de un día durante todo el sábado en el que hay diferentes charlas, tanto Josep como tú estaréis dando una charla, y para culminar en un sitio súper chulo, que es el Centro Cultural El Salvador, es una iglesia ya desacralizada, utilizada para eventos culturales, pues para terminar y rematar la jornada habrá programa especial del Colegio Invisible en esta 6ª Jornada del Misterio, Talavera de la Reina, el sábado 1 de febrero. Si no me equivoco, estará también Juanjo Sánchez Oro. Estará Sánchez Oro, yo creo que Miguel también estará, Ser School, que estuvo con nosotros en verano, es decir, muy, muy buena gente. Y Laura, tú estarás de otra forma, te vamos a tener ahí seguramente, si hay una pantalla gigante, ahí sacamos a Laura para que nos cuentes qué es lo que estás haciendo. No vamos a adelantar nada, si te parece lo dejamos para ese día. Que nos cuentes por qué no estás ese día en Talavera y qué estás haciendo. Efectivamente. Oye, por cierto, ya que te tengo al habla, Laura, estábamos viendo, ¿no? Estamos hablando de tablillas malditas, estamos hablando de demonios que se asociaban a la Escuela de Traductores de Toledo, en fin. Parece que, como decía Miguel al principio del programa, ¿no? Llega la época de la Ilustración, se nos mete en la cabeza un rollo mucho más científico, parece que esto ya se olvida o se asocia a la superstición, pero ¿por qué la gente en ese tiempo creía en el mal de ojo, por decir algo, ¿no? Al punto de meter dentro de las letrinas tablillas con una maldición? ¿Por qué se creía tanto? Bueno, no te rías, porque todavía a día de hoy hay mucha gente que cree ciegamente en el mal de ojo, o sea, tampoco es tan lejano el tema. Yo creo que todos siempre tenemos en nuestro ADN, en nuestros inicios, la historia de la humanidad, ese miedo a la reprimenda, ¿no? A incumplir las normas o a las envidias, a todo lo que es desconocido, y entonces siempre hay ese temor a que alguien pueda echarte un mal de ojo, a que alguien pueda maldecirte, a que haya quizás algo oculto que te castigue por no seguir las normas, y eso viene desde los ancestros, o sea, desde el origen de la humanidad. Eso no es nuevo y sigue estando, quizás en menor medida, porque en la medida que la sociedad ha ido evolucionando y otro tipo de cosas mucho más informatizadas y mucho más modernas han ido tomando el lugar de las supersticiones y de las creencias, pues evidentemente cada vez existe menos, pero sigue existiendo. No creamos que es única y exclusivamente algo del pasado, sigue estando.
Es curioso porque fíjate, yo creo que cualquiera lo hemos podido comprobar. En el momento en el que estás en un entorno en el que hay alguien, por ejemplo, echando unas cartas de tarot, es que da igual que se crea o no. A todo el mundo le provoca curiosidad y todo el mundo quiere saber qué es lo que le dice. A todos nos gusta que nos digan cosas. Todos tenemos esa curiosidad. Otra cosa es que luego creas o quieras creer, porque también depende de lo que te digan, nos interesa o no nos interesa creer, que eso también es muy humano, ¿eh? O sea, como te digan algo negativo, no, yo en esto no creo. Como te digan algo positivo, hostia, qué guay, sí que creo, ¿no? Sí. A ver. Mira, suele pasar con el Estudio General de Medios, que si te va bien, como la creemos todos, pero como no te vaya bien, nadie lo cree. Jesús, hablando del mal de ojo, realmente la tradición que se mantiene muy viva en diferentes zonas de España, ahí sí que hablaríamos, entre comillas, de un auténtico conocimiento prohibido, porque nosotros que hemos tratado de perseguir y rascar un poco más en esta creencia, nos hemos dado cuenta que aquellas personas ahojadoras, es decir, que son capaces de quitar el mal de ojo, jamás o casi nunca quieren salir en los medios de comunicación porque consideran que en el momento en que exponen, en que revelan esa oración o esa tradición para quitar el mal de ojo, pierden la gracia de hacerlo. Por tanto, es un conocimiento el de esas maneras o esos rituales para quitarlo que circula de manera muy, muy, muy privada y muy íntima, y que, bueno, tenemos referencias escritas pero muy genéricas porque la gente realmente, quien lo tiene, aparte de que no se suele beneficiar con este conocimiento, no lo quiere divulgar por miedo a perderlo. Por tanto, es conocimiento casi, no sé si prohibido, pero muy, muy secreto, muy discreto. Hay lugares donde esto alcanza una excelencia total, Miguel, tu Galicia. Sí, vamos, sin ninguna duda, el mal de ojo, el meigallo, es una tradición enormemente extendida en Galicia todavía hoy en día. Y esos especialistas en quitar el mal de ojo, en este caso en quitar el meigallo, tienen clientela de sobra. A mí me comentaban algunas de estas personas, y incluso personas que se dedican a crear maldiciones para fastidiar a los otros, algunos brujos negros con los que he hablado, me decían que tienes unos amigos también. Sí, tengo unos amigos un poco raros, sí. que aquellas personas en las que surte mayor efecto el mal de ojo son los que no creen, o al menos que dicen que no creen, es decir, aquellos que tienen una mentalidad absolutamente científica, porque cuando son conscientes... Uy, Jesús. Claro, cuando son conscientes de que son objeto de un mal de ojo, empiezan a dudar, ¿no? Y aquellas personas que lo creen, pues ya lo tienen claro y enseguida acuden a una persona para que les libere de ese mal de ojo. Pero aquellas personas que aparentemente no creen, que tienen una mente lógica, racional, cuando se encuentran con un fenómeno de este tipo y la clave del mal de ojo es que la persona sepa que es objeto de un mal de ojo, porque entra absolutamente en barrena, y cualquier circunstancia negativa que le ocurra, pues empieza a atribuirlo a ese mal de ojo y acaba muy mal. Y luego en la tradición gallega, y también esto es una cuestión que también está en otros contextos culturales, dice que hay personas que tienen esa capacidad de provocar el mal de ojo de forma inconsciente. Es decir, que hay algunas personas que tienen el mal en la mirada y que ellos no son conscientes del mal que provocan, y que en muchas ocasiones estas personas, cuando son conscientes de que provocan ese meigallo, ese mal de ojo, lo que hacen es mirar de una determinada forma, digamos, para no provocar ese mal de ojo en el resto de las personas. Y luego también hay una serie de técnicas para provocar ese mal de ojo incluso con la mirada, es decir, mirar de una determinada manera y hacer una determinada serie de cuestiones mirando fijamente a una persona para proyectar ese mal de ojo contra esa persona. Lo peor son los que no saben que lo proyectan, que son los gafes. Porque el gafe es el pararrayos de la mala suerte. Es decir, serio? Pero para los demás. Para los demás, a él no le pasa nada, pero a todos los que están alrededor se esparce, perdón, la mierda a saco, ¿sabes? Y yo recuerdo una vez hablando con un par de personas que no se definían como gafes, sino pronoaccidentes. Porque, ¿en serio? Sí, porque a ellos no les pasaba nada, pero alrededor... Pero claro, llamarse o asumir que tienes
atraes la mala suerte, es como... O sea, tú puedes ser el tío más escéptico del mundo, pero al final dices, por si acaso, intentas apartar. Pero fíjate, eso es así. Josep, yo tengo un caso cercano que es mi agente literaria, que además me la aprecio un montón, pero cualquier cosa Laura, que asocies con ella, escúchame, cualquier cosa que se asocie con ella y un vehículo, me da igual si es un avión, un coche, cualquier medio de transporte. Doy fe lo del coche. No, es que se estropea el vehículo, o se estropea, o le pasa un accidente, o le pasa cualquier imprevisto. Ella misma lo dice, que no sabe qué le pasa con todo lo que es la movilidad, o sea, pero le pasa con sus coches, le pasa con el coche, se ha montado en mi coche y me dieron por detrás un porrazo que te cagas, le pasa con todo lo que sea métodos de transporte. Entra con nosotros en el Colegio Invisible, martes y jueves de 1:30 a 3 de la madrugada, en Onda Cero. Ay, Dios mío, bueno, en fin, vamos a evitar decir el nombre de tu agente literaria porque le estamos haciendo una publicidad que ni te cuento. Yo no digo que se agafe, Loren, estoy diciendo que con los medios de transporte no sé qué le pasa, que tiene algo que no funciona. Ay, qué buen día llevas, Laura. Bueno. Me encanta cuando Laura es así de pristina, ¿sabes? Se abre y te cuenta las cosas tal y como le vienen a la cabeza. Bueno, podría contar yo otra anécdota. ¿De ella? ¿De esa misma persona? No. Joder. De ella no, pero para que veáis hasta qué punto está extendido esta creencia en las maldiciones, alguien que todos conocemos, estaba con esta persona... lo voy a decir por Sevilla y es que lo voy a decir y entonces se encontró a una persona y mantuvieron una conversación. Yo estaba presente, me reí mucho, me pareció una anécdota brutal y este amigo pues le explicaba que estaba trabajando en una emisora de radio que pertenecía a un determinado equipo de fútbol, pero si ese equipo de fútbol bajaba a segunda división era posible que cerraran la emisora y se quedara sin trabajo. Entonces el interlocutor le dice, bueno, esto lo hago por ti porque te aprecio mucho y porque te quiero mucho, ¿no? Y entonces sacó del bolsillo un pequeño muñequito repleto de alfileres. Joder. Con la camiseta de ese equipo de fútbol. ¿En serio? Sí, entonces quitó los alfileres y tiró el muñeco y lo hizo por su amigo. Qué barbaridad. Qué cosas más curiosas pasan. Bueno, mira, yo creo que con esta anécdota es un buen momento para que escuchemos un mensaje que nos ha dejado uno de nuestros queridos invisibles, el periodista y escritor Óscar Herradón, que nos va a hablar de algo de lo que más adelante vendrá a ampliarnos, que es su último libro, porque seguramente tiene mucho que ver con esto del conocimiento prohibido. Libros Malditos se llama, y su autor, Óscar Herradón. Libros Malditos pretende acercar al lector el conocimiento prohibido desde la más remota antigüedad hasta nuestros días. Un recorrido por aquellos textos que han sido molestos, provocadores o perseguidos por infinidad de razones, y también por aquellos a los que se han atribuido facultades sobrenaturales, libros capaces de otorgar a quienes los poseyeran un gran poder y en cuya historia en ocasiones se confunde la realidad con la leyenda. Penetramos, entre otros, en los índices de libros prohibidos y la purga llevada a cabo por la no tan santa Inquisición a lo largo de los siglos, pero también por aquellos autores y textos que fueron perseguidos con inquina por religiones diferentes a la católica. Descubriremos qué títulos engrosaban la biblioteca mágica que Felipe II reunió en el monasterio del Escorial. Conoceremos también los martillos de brujas que, como el infame Maleus Maleficarum, serían los responsables de una persecución de personas estremecedora, o los tratados de magia natural y los manuales de exorcismo. No podemos olvidarnos tampoco de la alquimia y los grandes secretos que cobijaron entre sus páginas los crípticos manuales para la transmutación de los metales, y nos acercamos a aquellos textos cristianos rodeados de una aura maldita por desafiar precisamente los postulados de la Santa Sede, como los evangelios apócrifos o los manuscritos del Mar Muerto. Diseccionamos además los secretos del manuscrito Voynich, el código secreto de la Biblia, o por qué el Codex Gigas es conocido como la Biblia del Diablo, para acabar sumergiéndonos en la censura en Internet, la persecución de textos de distinto tipo en nuestro tiempo, y por qué temen en muchas ocasiones los poderes fácticos y también los políticos la divulgación libre del conocimiento y el saber. El Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero. I can't lie, no more of your darkness.
pictures seem to fade to black and white. I'm grown tired and time stands still before me, frozen here on the ladder of my life. Well, it's much too late to save myself from falling. I took a chance and changed your way of life. But you misread my meaning when I met you. Closed the door and left me blinded by the light. Don't let the sun go down on me. Although I search myself, it's always someone else I see. I just allow a fragment of your life to wander free. Oh, 'cause losing everything is like the sun going down on me. Bueno, pues se nos va acabando el tiempo, Miguel, pero es que, claro, yo viendo la sinopsis de tu libro, El conocimiento prohibido, se titula, publicado además por una de nuestras editoriales favoritas, que es Cidonia, dices que en la Tierra habitaron otras humanidades en un remoto pasado. Esto sí que es un conocimiento prohibido. Es prohibido y, jolín, yo no sé si calificarlo de... Bueno, de ficticio, no sé tú qué opinas. Claro, si lo pones ahí... No, bueno, yo soy de los que lo piensa, pero... No, para nada. Y yo creo que este libro lo escribí en el año 2014, pero ahora mismo, que ya estamos en el año 2025, constantemente se están llevando a cabo descubrimientos arqueológicos que inciden en ese sentido. Por ejemplo, y esto lo hemos comentado en varias ocasiones en el Colegio Invisible, los descubrimientos de restos de grandes civilizaciones en medio del Amazonas, cuando se creía que ese no era el contexto adecuado para el nacimiento de ninguna civilización, que las condiciones naturales no lo permitían, y se ha descubierto no solamente la existencia de culturas desaparecidas de las que no tenemos contacto, sino que esas culturas estaban en comunicación unas con las otras a través de calzadas enormes que comunicaban ciudadelas con otras ciudadelas que estaban a grandes distancias, y son culturas de las que no sabemos prácticamente nada. Y luego, por no hablar de los fondos marinos, claro. Es decir, cuando se produce el fin de la última glaciación hace aproximadamente unos 10.000 años, el nivel del mar sube de forma exagerada. ¿Y dónde se concentran la mayoría de las civilizaciones? Pues cerca de fuentes de agua, es decir, cerca de la costa. Por lo tanto, todas esas civilizaciones están bajo las aguas y constantemente se están llevando a cabo hallazgos de este tipo. Hablabais antes de Göbekli Tepe. Yo me imagino cuántas civilizaciones de este tipo, cuántas culturas, cuántos pueblos, sus restos estarán bajo las aguas o incluso bajo las arenas o bajo tierra, y no sabemos absolutamente nada. Ahora, con los nuevos avances tecnológicos, utilizando satélites, se están descubriendo estructuras bajo tierra. Lo que pasa es que no hay los medios ni el capital para excavar
y para sacar a la luz todos esos restos arqueológicos, pues se han encontrado restos arqueológicos que ya están detectados bajo tierra de civilizaciones, de pueblos, de culturas de las que no tenemos ni la más remota idea. Entonces, claro que existieron otras civilizaciones, muchas de las que no tenemos ni idea. Si estamos hablando precisamente de otras civilizaciones, estamos hablando de que lo que se está descubriendo, bueno, formaría parte de ese conocimiento prohibido, pero si hay algo que sí podría corresponderse con este concepto, es el hecho de que tú defiendes que estas civilizaciones desaparecidas tenían un enorme desarrollo tecnológico. ¿En qué te basas? Bueno, obviamente no tenían computadoras ni tenían cohetes, ¿no? Pero sí tenían un desarrollo tecnológico que no nos podemos ni imaginar. Es lo que hablábamos al principio de este programa, lo que contaba Laura sobre ese papiro que se descubre en Egipto y que da cuenta de unos conocimientos absolutos. Es que muchas veces echamos mano, porque claro, pensamos que la tecnología es lo que nosotros tenemos delante y en aquel tiempo, claro, pues era otra cosa, pero claro, en el fondo los seres humanos seguimos siendo iguales, tenemos el mismo cerebro, la misma estructura física, y a veces nos creemos que los antiguos eran idiotas porque no tenían computadoras ni teléfonos móviles. Obviamente no los tenían, pero sí que tenían grandes conocimientos. Perdona que te interrumpa, hay quien dice que nos hemos vuelto más idiotas precisamente por ese motivo. Claro. Es decir, bueno, ponte a construir ahora una catedral como la Catedral de Santiago de Compostela, por ejemplo. Es decir, ¿qué conocimientos hacen falta para construir la Catedral de Santiago de Compostela? No hablemos ya de las pirámides o de otras muchas estructuras. Es decir... Bueno, el conocimiento de eso sí que hay. Hace poco se ha reconstruido en tiempo récord Notre Dame de París. Se sabe y se puede hacer. Sí, vale. Pero quiero decir que se necesitaría, que para construir eso hacía falta un conocimiento absolutamente... En aquel tiempo. Absolutamente enorme, ¿no? Y esto yo creo que lo vemos a lo largo de todas las culturas. Por ejemplo, hablabais antes de Isla de Pascua, ¿no? Isla de Pascua, el misterio de los moais. Es que el gran misterio, yo lo he dicho en alguna otra ocasión, no son tanto los moais, sino que son los ajus, las plataformas sobre las que se colocan los moais. Porque claro, la pregunta es ¿por qué esos ajus, por qué esas plataformas están en determinado lugar y en otro determinado lugar no? Pues hace algunos años se han llevado a cabo una serie de investigaciones de arqueoastronomía, es decir, la vinculación de monumentos arqueológicos con la astronomía, y han descubierto que esos ajus no estaban erigidos al azar, sino que tenían que ver con determinadas constelaciones y con determinados fenómenos celestes que para conocerlos hacía falta unos conocimientos increíbles, no solamente de astronomía, sino también de matemáticas, de aritmética y de muchas otras cuestiones. Es decir, que al final nuestros antiguos tenían grandes conocimientos y aplicaron esos conocimientos. Es decir, que no hace falta echar mano a extraterrestres o entidades sobrenaturales para justificar el levantamiento de un montón de monumentos arqueológicos, sino que eran los conocimientos de nuestros antiguos, que eran brutales y que ahora mismo estamos empezando a descubrir esos conocimientos que detentaban en el pasado. Bueno, vamos a seguir con muchos de los temas que tocas en este libro, por ejemplo, todo lo que tiene que ver precisamente con esos que has citado, ¿no? Con los primos de Josep, con los marcianos, con los extraterrestres. Es evidente que da la sensación de que el hombre del pasado efectivamente tenía una tecnología acorde a ese tiempo, mayor de lo que nosotros presuponemos, ¿no? Pensamos que en muchas ocasiones el hombre del pasado prácticamente vivía en un tiempo pretérito en una cueva y solo salía para cazar, entraba para reproducirse y cuando tenía el estómago lleno a veces para rezar, pero es que hacía más cosas. Tenía un conocimiento estelar, tenía un conocimiento de lo que había sobre sus cabezas, en fin, pues eso. Ese también, en cierto modo, sería parte de este conocimiento prohibido. Josep, vamos directos a los contenidos que tenemos preparados para estas próximas semanas, meses, porque hay que decir que esto también forma parte de nuestro particular conocimiento prohibido que vamos revelando cada semana, ¿no? Poquito a poco, sí. Del 7 al 9 de marzo nos vamos a San Miguel de Bernuy. Allí hay un antiguo molino. Que es una pasada. Que tiene un misterio. Un misterio... De los que dan miedo. Que obviamente, te dan miedo y van a tener que desvelar un grupo reducidísimo de viajeros que se apunten a nuestro escape room, entre otras cosas, al aire libre, porque no nos vamos a quedar solo en ese molino, sino que nos vamos a mover por la provincia Terror en el de viejo Segovia. molino.
También en Semana Santa, 2 destinos. Del 11 al 19 de abril haremos un crucero por el Nilo con la real, que nos vamos al interior de la pirámide. Claro, sí. Al interior de la pirámide de Keops, donde, como es habitual, tendremos esas paredes milenarias para nosotros solos, para recorrerlas, para experimentar, para sentir, que es algo muy importante que a menudo no hacemos, además de muchísimos templos y escenarios que vamos a tener oportunidad de visitar. Y el Museo Nuevo. Y el Museo Nuevo, es verdad. Que han abierto muchas salas ya. Sí, entre ellas la dedicada a Tutankamón, donde se exhiben ya algunas piezas inéditas que hasta ahora habían permanecido en los subterráneos del Museo de August Mariette, el clásico. Y del 12 al 19 de abril, Laura Falcó y Juanjo Sánchez Oro se van a la isla de Sicilia, esa isla dominada por el volcán Etna. Pues sí, veremos lugares tan maravillosos como el Parque Arqueológico de la Neápolis, donde tenemos las ruinas más antiguas de la antigua Siracusa, precisamente, también las catatumbas de San Giovanni, como no, varios palacios y castillos encantados que hay en la zona, las catacumbas de los capuchinos, donde está esa niña, la Bella Durmiente, esa niña que parece todavía estar en vida, como si estuviera dormida, ¿no? También veremos lugares, pues la visita, por ejemplo, a Taormina, que es famosa por su posición panorámica sobre el mar, o el Teatro Greco-Romano, y también la Villa de los Monstruos, que es un edificio construido por el príncipe Palagonia y que dicen que tiene fantasma. Bueno, veremos muchísimos sitios que vale la pena visitar, así que ya sabéis, apuntaros. Pues eso, con Laura Falcó y con el enorme, que este hombre es la primera vez que viene y no sabéis cómo desarrolla Juanjo Sánchez Oro. Además, ese escepticismo natural cuando viaja, bueno, digamos que se le cura un poquitín. A ver, Jesús, por recordar rápidamente de nuevo, para que la gente sepa que el día 1 de febrero estaremos en Talavera de la Reina. Efectivamente, en la 6ª jornada del misterio, donde entre otras muchas charlas y conferencias, entre ellos Josep y tú tendréis charla, pues para terminar esa jornada, esa 6ª jornada del misterio, habrá grabación con público de un programa especial del Colegio Invisible, pues con prácticamente, yo creo que todo el equipo, o casi todo, ya sea de forma virtual o no, pero bueno, Juanjo Sánchez Oro, Miguel Pedrero, vosotros, por supuesto, sé que estaremos por allí, yo también, a ver en qué condiciones cuando llegue el programa, pero estaremos. Pues en las mejores posibles, seguramente. Pero eso, 6ª jornada del misterio, sábado 1 de febrero, Talavera de la Reina, grabación especial del Colegio Invisible y muchas charlas. Y además hay que apuntarse que esto es benéfico y hay que intentar ayudar lo máximo posible. Bueno, pues todos estos datos los tenéis en espaciomisterio.com y en viajesprisma.com. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero. Sorry's easily said. Don't try turning tables instead. Bueno, pues hemos llegado al final del programa de hoy. La verdad es que siempre que viene Miguel se hace corto. Fíjate lo que te digo, ¿eh? No, en el mejor de los sentidos. Qué mala leche tenéis, oye. No, si ya sabemos que Miguel es el breve y además últimamente lo ejerce. Sí, hace poco, cuando hicimos el programa de la Biblioteca Prohibida y te pedimos que por favor nos comentaras algo sobre tu último libro, es que te fuiste a 54 segundos. Efectivamente. Es una maravilla. Sí, bueno, yo creo que estoy aprendiendo a contener mi verborrea. Sí. Poquito a poco. Bueno, no es verborrea porque cuentas cosas muy interesantes. Laura Falcó, que ya está, que nos oímos dentro de unos días. Nos volvemos a ver el próximo martes en la otra crónica de la actualidad en el Colegio Invisible. Pues sí, hasta dentro de muy poquitos días. Yo sé, Jarro, cuando dejes de hacer ruido. Que estaba avivando un poco el fuego. Avivando el fuego, ya te veo yo a ti. Pues mira, la lumbre que luce, lo siento Miguel, de verdad, siempre hay una lumbre extraordinaria en este salón, pero yo creo que hoy lo ha hecho a conciencia sabiendo que venías. Hombre, bueno, no, que yo a Miguel lo quiero muchísimo. Ya. Yo creo que Josep estaba más pendiente de las viandas que de controlar el fuego. Y sobre todo ese jamoncito, mira como... No, es que ya no queda nada. Bueno, en fin, migajillas. Josep, que nos oímos dentro de una semana. Jesús, mañana te oímos a ti en El Dragón Invisible, ya sabéis, está en Radio Castilla-La Mancha a partir de las 12. Pues como siempre, un placer. Hasta
dentro de 7 días. Y te digo lo mismo que a Laura, Miguel, que nos oímos este próximo martes. Eso es. Hasta la próxima. Que os dejamos en las buenísimas manos de nuestras compañeras de No Sonoras. Nosotros regresamos dentro de 4 días, el próximo martes. Y hasta entonces, pues lo único que os podemos desear es que seáis muy, pero que muy felices.